tendencia es, cuando se está enseñando la clase, ¿verdad?, ir haciendo énfasis en cada clase y no ir tan a la carrera, porque a veces se pica poquito de aquí, poquito de allá, y hoy se enseñó de la resurrección y mañana se enseñó del nacimiento de Cristo, y verdad, y es donde andamos todos perdidos sin saber, verdad, realmente lo que significa. Principalmente cuando estamos aprendiendo, verdad, la escuela dominical es uno de los programas en la iglesia de suma importancia. La escuela dominical es una de las piezas fundamentales en la iglesia, porque aprendemos de la palabra de Dios. La diferencia entre la escuela dominical y la predicación: iglesias han quitado la escuela dominical y la gente viene a la iglesia, pero nomás se guía por emoción, no saben de Biblia nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nomás vienen, escuchan la predicación y cambiaron todo lo que viene siendo la alabanza por la enseñanza de la palabra de Dios, y la gente no conoce a aquel que murió en la cruz por nosotros, aquel que se quiere revelar a nosotros. La semana pasada miramos acerca del arrebatamiento, el propósito del arrebatamiento. El propósito del arrebatamiento significa salvación completa para los que están en Cristo. Esa fue una de las que tocamos, ¿verdad? Significa la glorificación del cuerpo de los creyentes, que Dios nos va a dar otro cuerpo, ¿verdad? Es de suma importancia, ¿verdad? De suma importancia. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de, ¿verdad? El programa del arrebatamiento, ¿verdad? Hoy vamos a estar aprendiendo acerca del programa. El Señor ya tiene un programa de cómo va a pasar el arrebatamiento, ¿verdad? Y nosotros debemos de saber, ¿verdad?, con puntos, desde qué puntos, y conocer bien lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Ya si el Señor nos reveló su palabra, nos enseña su palabra, y si nosotros no queremos aprender, ¿verdad?, de la historia de Jesús, pues no está en Jesús, sino está en nosotros, que no queramos aprender, ¿verdad? Hay un programa que el Señor ya tiene designado cómo va a suceder, ¿verdad? Mucha gente, es donde la gente piensa que la iglesia, que el arrebatamiento va a surgir después de la tribulación. No, el Señor ya tiene un programa completo. El Señor ya sabe cuándo va a suceder, el Señor ya sabe en qué tiempo va a suceder, cómo va a suceder, ¿verdad? Y está en nosotros el aprender, ¿verdad? Sabemos que cuando note lo que dice la palabra de Dios. Abra su Biblia, Marcos capítulo 13, ¿verdad? Marcos, y lo abremos a través de la palabra de Dios. Hay muchos versículos que podríamos hacer énfasis, ¿verdad? Que podríamos hacer demasiado énfasis, ¿verdad? Y en ciertas cosas que vamos a estar mirando, ¿verdad? Pero vamos a verlo solamente superficial. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Y eso es la importancia de aprender, no de avanzar tanto y sin aprender, sino avanzar, ¿verdad?, con aprendizaje. Marcos capítulo 13, note lo que dice el versículo note lo que dice el versículo 28 para ir entendiéndole, ¿verdad? Para ir comprendiéndole. Ahí vamos a ver, vamos a comenzar. En el versículo 28, puestos de pie y oramos, ¿verdad?, para leerle la palabra del Señor, y oramos y comenzamos. Dice la palabra de Dios de esta manera, acompáñeme. Dice: de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana y podamos aprender de tu palabra. Señor, tú quieres revelarte, Señor, a nosotros por medio de tu palabra, y Señor, gracias porque nos diste tu palabra
y gente dio su vida, Señor, por tu palabra, Señor. Y Padre, que nosotros la analicemos, la atesoremos, la guardemos. Y Señor, en nuestros corazones, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veráis que suceden estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuáles las que el Señor nos ha dicho, verdad? Su palabra, ¿verdad? Su palabra no dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Próximo año? No. No lo sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué será que el Señor se ha puesto a pensar por qué Dios no querrá que nosotros sepamos cuándo va a venir? Pero sí sabemos que lo que está pasando es porque el planeta Tierra se está preparando para la venida de Cristo, ¿verdad? Los que leemos la palabra de Dios, por eso es importante leer la palabra de Dios para saber lo que dice el contenido. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Los hijos se levantarán contra los padres y todo eso está aconteciendo, ¿verdad? Todo eso está aconteciendo cuando Jesús les dijo, me voy y regreso. Les está diciendo, no les dijo cuándo iba a regresar por ellos. Por eso la iglesia del libro de los Hechos vendían sus propiedades, porque ellos sabían, el Señor va a regresar. Ellos tenían en cuenta que cuando Jesús les dijo que iba a morir e iba a resucitar, 3 días después resucitó. Entonces cuando Jesús les dijo, me voy a ir y voy a preparar lugar y vendré y los tomaré y para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces ese es el evento que el Señor les estaba dando y no les dijo a ellos ni fecha. Sí les dijo a ellos, ¿verdad? Es como cuando Jesús les dijo cómo iba a morir. Él les dijo cómo iba a suceder, ¿verdad? Él les explicó a ellos, pero ellos no entendían lo que había, ¿verdad? Ellos no sabían, ellos no entendieron. Entonces es una de las razones que el Señor nos da a nosotros. No nos da una fecha, pero nos da a nosotros, ¿verdad?, una esperanza que Él va a venir. Y esa es nuestra esperanza, que Él va a venir por su pueblo, por nosotros, ¿verdad? Pedro nos dice el Señor no retarda ¿qué? Su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿No será que por eso la venida del Señor se está demorando? Esa será una de las razones principales, que la venida del Señor, el Señor ya quiere venir por su pueblo, pero la iglesia no quiere predicar el evangelio. No porque no está en ello, no porque no está en él, sino porque está en su iglesia floja que no quiere predicar el evangelio. Esa es una de las responsabilidades que el Señor nos da a nosotros, predicar el evangelio, enseñarle. Yo me imagino que hasta el último que sepa del evangelio, el Señor va a venir. El Señor tiene que venir por su iglesia, pero está en nosotros, hermano. Entonces, cada vez que yo predico el evangelio, cada vez que yo enseño el evangelio, mire, el reino de Dios se acerca. Y esa es nuestra esperanza, y ese es un gran compromiso de la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar con esas iglesias flojas que no quieren ganar almas? ¿Usted cree que Dios va a pasar desapercibido a todos esos pastores que no predican que solamente que el que va a ser salvo va a venir a la iglesia? No, hermano. ¿Y dónde queda la gran comisión? Sí, el Señor ya sabe quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, pero el Señor quiere que nosotros vayamos. El Señor le dijo, ir por todo el mundo y predicar, ¿qué? Pero no nos dice que nos van a recibir.
No, hermanos. Mire, si no recibieron a Cristo, ni su propia gente le creía a Jesús. Dijeron, ¿que no este es el hijo del carpintero? Él no es Dios. Él es un carpintero. Él me hizo ese banco. Porque ese era su oficio. Bueno, eso aprendió. Era su papá lo enseñó a trabajar, ¿verdad? Su papá lo enseñó a trabajar, ¿verdad? No fue su papá de crianza solamente, no de sangre, porque mucha gente a veces piensa que ellos tuvieron algo que ver, ¿verdad? Y que póngase a pensar, si María es la mamá de Jesús, entonces ¿quién es el papá? Dios. Entonces, ¿qué es lo que había en la sangre de Jesús? Porque Jesús tenía sangre como usted y yo. Sangre celestial. Sangre celestial. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, sangre real cayó. Por lo cual fueron lavados nuestros pecados. Por esa preciosa sangre, gota a gota. Sangre celestial. Sangre de Dios. Si usted se hace el análisis de su propia sangre, ¿verdad? Si usted le hace un examen a su hijo, usted se va a dar cuenta que su hijo tiene sangre de usted y sangre de su esposa. De los dos, ¿verdad? No puede haber de una sola sangre. La sangre de Jesús había la sangre terrenal y la sangre celestial. Por eso Jesús era 100% ¿qué? Hombre, 100% hombre. Él no fue medio hombre, él fue hombre completo. Pero también fue Dios. También fue Dios. No usó el poder de Dios cuando andaba en la tierra, solamente en ciertas ocasiones, ¿verdad? Que si usted las lee con detallada, cuando dicen que cuando Jesús se acercó para despeñarlo, ¿verdad? Dice que él desapareció. Hay rasgos en la palabra de Dios, por cuestión del tiempo, no los vamos a mirarla, pero yo sé que usted a rato cuando tenga oportunidad, búsquela, se va a dar cuenta cuándo usó Jesús de ese poder. ¿Verdad? Él era 100% hombre, era 100% Dios. Pero aquel día, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Y hay un montón de gente que se ha dicho con lujo y detalle cuándo iba a venir el Señor. Gente ha pronosticado cuándo Jesús iba a venir. El retorno de Jesús. Y no sucedió, y fueron hallados ¿qué? Falsos profetas, falsos maestros, y muchos a veces creen en eso. Ay, Jesús va a venir. Claro que Él va a venir, pero no nos dice cuándo. A lo mejor viene al final del servicio, o a lo mejor viene, ¿verdad?, después del servicio. Y si no viene Él, cuando nosotros estemos con vida, y si nosotros muremos, nuestra esperanza es que vamos a ir con Él. Ya sea vivos o muertos, vamos a ir con Él. Y esa es su esperanza. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor prometió venir por su pueblo. Y el Señor va a regresar por su pueblo. Mirar, velar y orar. Note lo que dice el versículo 33. ¿Qué dice? Entonces, mientras el cristiano está con la esperanza de que el Señor va a venir, nos dice a nosotros que debemos de ¿qué? Velar, ¿qué? ¿Qué es la palabra velar? Aquí, el término aquí, no estamos hablando del término trasnocharnos. ¿Qué es la palabra cuando dice velar y orar? ¿Qué querrá decir aquí cuando dice la palabra de Dios vela? Estar con la esperanza. ¿A qué horas va a velar? ¿A qué horas va a venir? Es como la mujer que está, no se duerme si el esposo va a venir, si le va a cocinar en la noche antes de llegar del trabajo, o cuando anda en la calle y va a regresar, y luego dice, es lo que hacen las mamás, ¿verdad? Cuando los hijos andan en la calle, están velando, mientras el padre está, ¿qué? Durmiendo. Seamos realistas, hermano. Mi esposa me dice, mi hijo tiene 32 años, y me dice, el niño no ha llegado. Le digo, mi hija ya tiene más años que nosotros. Tiene 32 años y no ha llegado. Y todavía está preocupada por él. No puede dormir si no están en la casa. Pero pregúnteme a mí a ver si puedo dormir si no están en la casa.
El único reclamo que es cuando Él llega, el único reclamo es voy y le digo yo a Él. Y por eso le pusimos, mire, Él tiene fecha, Él tiene horario, ¿a qué hora es llegar? No más de las 11. Pero ya estoy mayor, ¿y qué me importa que seas mayor? Le digo yo, estás en mi casa, yo pongo las reglas. Le digo, no seas injusto, tu madre no puede dormir, y yo menos, ¿por qué no me deja dormir? Avisa al mínimo, ¿verdad? Amá, no voy a llegar, voy a quedarme con mi amigo, ¿verdad? Y ese es lo único que salgo yo a reclamarle, ¿verdad? No porque llego a tales horas. Oye, no la riegues, ¿verdad? Por favor. Cuando usa la palabra velad, ¿y qué? Ese es el objetivo del cristiano. Velar y orar. Velar y orar. Velar y orar. El Señor nos manda a nosotros velar y orar. Dice ahí el versículo, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esta palabra quiere decir ocúpate, para que no entres en el estado de adormecimiento. Lo cual es que hay mucha gente hoy en el estado de adormecimiento, ¿verdad? Está en el estado de adormecimiento, sino estar pensando, orando, velando, aprendiendo de la palabra de Dios. Mientras el Señor viene, vive tu vida normal, dedícale tiempo a la palabra de Dios, aprender, vela y ora. Esas palabras no está hablando de que toda la noche tienes que quedar velando, porque a lo mejor el Señor va a llegar a las 2 de la mañana y no quiere que te... No, el Señor no está diciendo que tú quedes velando hasta las 2, 3 de la mañana porque no sabes la hora, sino de estar, ¿qué? Ocupado. Estar ocupado, que mientras Él viene, qué glorioso va a ser que el Señor nos encuentre en la calle predicando el Evangelio, hablándole a alguien de Cristo. Qué bonito sería que cuando usted le esté hablando a esa persona y diga el Señor, este es el último que necesita ser salvo. Y estaba esperando que tú le terminaras de hablar para... ¡Wow! ¡Qué glorioso sería! Usted no sabe si usted el que gane va a ser el último que está en la lista en el cielo para que pueda venir al cielo. O ya sea que acepte o rechace, pero que sea el último que se le predique el Evangelio. ¿Cómo sabe, pastor? Uno no sabe, hermanos. Realmente. Uno realmente no sabe. Pero si algo quiere el Señor es que estemos velando. Velar, dice, mira, vela y ora, porque no sabes cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y él dice, y al portero mandó que velase. Velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o en la medianoche, o en el canto del gallo, o en la mañana. Pero cuando venga, ¿no qué? Pero cuando venga, de repente, no os halle ¿qué? Imagínate que el Señor nos encuentre en la pulga comiendo pistaches. Y que venga el Señor y que te diga, hey, what are you doing? Oh, aquí comiendo pistaches. Imagínate que cuando Él venga, ¿dónde nos va a encontrar el Señor? Cuando se usa esto, dice ahí que el Señor nos encuentre ocupados en su obra. No ocupados en nuestra propia obra, no ocupados en nosotros, sino en su obra, hablando de Cristo, viviendo para Cristo. Fieles en la iglesia, fieles a los servicios, fieles a su palabra, leyendo su palabra. Que mientras Él venga nos encuentre nosotros ocupados y no durmiendo. La palabra dormir aquí no está hablando en el sentido de dormir, de estar muertos, pero está hablando de vivir para nosotros. Que no estemos viviendo para nosotros. ¿Y qué estás haciendo? Aquí metiéndole overtime para trabajar y pagar esa morgue, Señor. Y que va a decir el Señor, mira, te voy a dejar mirar quién va. Nadie sabe para quién trabaja. Esa casa que nos cuesta tanto pagarla, los testigos de Jehová se van a quedar con ella. Ahí déjales el bill a ellos, ¿verdad? Ahí déjales la máquina que arreglen, que la reparen. Más aparte de eso, hermano, dice la palabra de Dios que este mundo va a ser terminado en fuego. Así que nada de eso va a quedar, ¿verdad? Nada de eso va a quedar.
Dice aquí en el versículo, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Cuál casa? ¿Verdad? El Señor de la casa, hacia el anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle ¿qué? Durmiendo. Eso es lo que dice, mira, cuando dice la palabra en el versículo 33, mira, piensa, medita, examina, para que cuando venga el Señor no se encuentre durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. No más se los digo a ustedes, se lo estoy diciendo a todo. ¿Qué dice el versículo? Velar. Ve la última frase que dice el versículo 37. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Vela. Mira, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo el cristiano? Velando. Velando. No velando, dijimos, en la noche. Porque si el Señor va a venir a las 3 no vamos a dormir, no. Velando. El programa del arrebatamiento, sabemos que cuando viene Cristo, no sabemos cuándo viene Cristo por los suyos. Puede ser hoy mismo el evento de la, ¿verdad? El evento de la profecía que está próximo para cumplirse. ¿Cuál es? Que Él va a venir. Esa es una profecía en la Biblia que no se ha cumplido todavía. Y tarde que temprano se va a cumplir. Mira, Dios prometió cuando el profeta Isaías dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa fue una profecía que cuando Cristo nació se cumplió. Pregunta, ¿cuántos años pasaron? Muchos. Bastantes años. Ajá. ¿Y cómo halló al pueblo de Israel? Durmiendo. Tanto que vinieron los magos del oriente y dijeron good morning. Y luego llegaron los magos del oriente y luego investigaron dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judá está escrito por el profeta. Y dijeron exactamente, ellos sabían dónde, pero ellos estaban ¿qué? Durmiendo. Tanto que cuando llegaron los magos, ¿verdad? Todos se sorprendieron. ¿Y de dónde llegaron todos estos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que cuando el Rey de Reyes, su Dios encarnado, nació entre ellos estaban ¿qué? Durmiendo. Y Él anduvo entre las calles y el pueblo estaba dormido. Para muchos, ¿verdad? Para muchos del pueblo de Israel, Cristo, para muchos de ellos todavía siguen dormidos porque todavía no creen que Jesús ya vino. Ellos están esperando a Él. Tú les preguntas a muchos de ellos que no creen en Jesús y estamos esperando ¿a quién? Al Mesías. La palabra es al prometido. Ya anduvo entre ellos. Ya caminó entre ellos. Ya su pie pisó las tierras. Anduvo entre ellos. Hizo milagros. Mira, qué tremendo. El plan de Dios no era para hacer milagros. Jesús no vino nomás para hacer milagros. Pero los milagros eran para demostrarles que Jesús era diferente, extraordinario, alguien diferente. Imagínate que alguien resucite. Imagínate que está un hermano aquí que se muere y el pastor ora y se resucita. O algo está pasando allí, ¿no? Imagínate que Cristo Jesús viene y resucita a Lázaro después de tanto tiempo. Y muchos creyeron viendo los milagros y muchos no creyeron. Muchos de ellos estaban como las iglesias hoy en día, como los cristianos hoy en día, durmiendo. Será de repente, note lo que dice 1 Corintios capítulo 1, primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 52. Será de repente la venida de Jesús, por eso dice velar y orar, velar y orar,
porque no sabemos cuándo Él va a venir, pero Él va a venir. Y a muchos de nosotros nos va a encontrar dormidos, ¿verdad? Despiértate, despiértate, están saqueando la casa. Mira, si tú supieras que tu casa va a ser saqueada ahora en la noche, tú no duermes, ¿verdad? No, hermano, no dejas que ni el perro se duerma. Lo pones como vigilante a Firulais, ¿verdad? Nosotros tenemos un perrito chiquito, es un Yorkie, ¿verdad? Es mixteado de Yorkie y Chihuahua. Esos son los más tremendos, hermanos. Es el vecindario. Esa es la alarma del vecindario. Ese despierta a todos cuando el tacuache brinca la cerca y ya está lista, ¿verdad? Se deja ir como una fiera. Y yo detrás de ella agarrarla porque se la come, ¿verdad? Nota lo que dice el versículo 52, ¿verdad? Será de repente. La venida de Jesús será de repente. Nota lo que dice el versículo 52. ¿En un qué? Momento. ¿Verdad? Será en un momento, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay un montón de gente que se escucha una trompeta y la gente se paniquea. A veces el aire hace ruido y la gente se espanta. Hay videos cuando la gente se escucha como que allá se mira como un ángel en las nubes y agarran forma las nubes y la gente ya está asustándose que se oyó un ruido y que se oyó acá. Él va a venir y nosotros no estamos esperando eso. Nuestra esperanza es que Él va a regresar, pero la pregunta es ¿cómo nos va a hallar a nosotros? ¿En el estado de adormecimiento? Wow. ¿Será de repente? La venida del Señor será de repente. Mi pregunta es, ¿está usted preparado? No se trata de venir, porque el pueblo de Israel se dieron cuenta que Jesús vino, pero no estaban ¿qué? Preparados. La pregunta de nosotros es ahora, Él va a venir, Él va a regresar, pero ¿estoy yo preparado? Wow. Note lo que dice, ¿verdad? No sabemos cuándo Cristo va a venir. Será de repente. Pero dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 16, nos dice a nosotros que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Sí, hermano, primero los muertos en Cristo, ¿verdad? Aquellos que murieron en Cristo, ¿verdad? Aquel hermano. Imagínense que el pastor Luis Ramos va a ser el primero. Si viniera ahorita, ¿quién va a resucitar primero? Él. ¿Sabe que cuando Cristo Jesús resucitó, hubo también personas que resucitaron? Y vinieron y se aparecieron a la ciudad. Y se les aparecieron algunos allí, pero y todavía ni así creían la gente. Wow, qué tremendo, imagínense. Wow, qué tremendo, hermanos. Note lo que dice 1 de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 4, versos 13 y 16. Es un evento que va a suceder, ¿verdad? No muy lejano, hermanos, a lo que miramos ahorita, a cómo están las cosas, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Va a venir en cualquier momento, dice el versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor: nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nuevamente la palabra trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. No nosotros primero, ellos primero y luego nosotros.
Luego nosotros, dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ellos no van a ser arrebatados. Nosotros sí vamos a ser arrebatados. Juntamente con ellos. En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. Ese verso nos indica que Jesús no va a venir hasta la tierra. No. En las nubes. Pero sí va a venir hasta la tierra. Sí va a venir hasta la tierra. ¿Verdad? Él tiene que venir hasta la tierra. Pero Él va a venir a reinar entonces. Va a ver. ¿Verdad? Lo vamos a ir mirando poco a poco, ¿verdad? Dice el versículo 18. Note lo que dice el versículo, sí, era hasta el versículo 16 dijimos. Ahora, los vivos en Cristo serán arrebatados juntamente con los muertos resucitados para reunirse con el Señor en los cielos. Nos dice el versículo 17. Qué gloriosa esperanza va a ser. Qué evento tan hermoso. ¿Cuántos cristianos habremos en este mundo? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Cuántas personas habrá que murieron en Cristo? ¿3 millones? ¿4 millones? Si son 3 millones y ellos y nosotros 3 millones, son 6 millones que vamos a estar con el Señor. Imagínense, qué tremendo será. Yo no quiero ir en el avión, ¿verdad? Yo me imagino mire, qué tragedia va a suceder que cuando ese piloto sea cristiano y sea tomado al cielo, ese avión se va a quedar sin ¿qué? Sin piloto. El troque del hermano se va a quedar sin chofer, ¿verdad? Ahora sí que agárrense, ¿verdad? El que vaya enfrente. Imagínense es que vamos a andar manejando. Vamos a andar de repente nosotros manejando, de repente vamos a estar trabajando, de repente vamos a estar allí ocupados y de repente vamos a ser tomados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Va a haber una catástrofe entonces. Espérate, déjalo, pongo en parking primero. Déjame orillo. Deja aterrizo primero. ¿Qué tragedia va a suceder? Entonces el mundo entero va a decir, ¿qué está sucediendo? Ahorita nosotros les decimos que el Señor va a venir y nos juzgan a locos. Mira, Cristo va a venir. No, eso nos tiene diciendo desde mi abuelita. Es más, a mi tatarabuela le decían eso. ¿Qué tragedia va a suceder? ¿Te has puesto a pensar lo que va a ser? Hay películas cristianas que te indican de una y de otra manera, ¿verdad? Lo que aparentemente va a suceder, pero ponte a pensar, ¿qué va a pasar si yo soy un conductor, si yo soy un piloto, si yo estoy manejando y mi familia va a ser tomada? Ese carro se va a ir sin control. ¿Qué gran tragedia va a suceder? Los vivos en Cristo serán arrebatados juntamente con los muertos, resucitados para reunirse con el Señor. Ahora, mientras esperamos al Señor, la promesa de su venida es una esperanza consoladora en tiempos duros, de prueba, de muerte. Note lo que dice el versículo 18 de este capítulo. Por tanto, dice el versículo, alentaos. ¿Qué es la palabra alentaos? Animados. Nos debemos de animar. Hermano, está pasando por pruebas, no se preocupe, el Señor va a venir. Quizás antes de que se termine la prueba, va a venir. Entonces mi mayor preocupación es asegurar mi salvación y asegurar la salvación de mis seres queridos, de nuestros hijos, de papá, de mamá, de mi hermano, de mi hermana, de abuelita. Eso debe ser a lo que nosotros deberíamos estar, ¿qué? Nuestro objetivo. Nuestro objetivo, porque Dios nos salvó a nosotros, somos los primeros, algunos de nosotros somos la primera generación de cristianos en la familia. Qué tremenda responsabilidad, un gran compromiso. Yo digo, todavía me faltan muchos familiares que alcanzar para Cristo. Papi ya está salvo, mami ya está salva, mis hermanos ya son salvos. Ahora falta tíos.
sobrinos, primos, primas, familiares cercanos que necesitan. Qué tremendo va a ser que cuando estén delante del Señor van a decir: ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué nunca me diste un tratado? A veces nosotros tenemos buenos amigos y decimos nosotros: oh, tú eres mi mejor amigo. Pero a veces ni al mejor amigo le hablamos. Ahora, no es que no tengamos valor de no hablarles a ellos, sí tenemos valor. Pero yo pienso que lo peor es que como conocen nuestro testimonio, pues nuestro testimonio no tiene validez, y lo que le demos a ellos, mire, ¿por qué Lot no convenció a sus yernos? ¿Por qué sus yernos, cuando él fue y les dijo: el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra, se burlaban de él? Por el testimonio de él. Porque nunca miraron un hombre de Dios en la vida de él. Entonces, su testimonio no salvó ¿a quién? A nadie. A nadie de los que estaban ahí. Y no fue de él, llegó un año, ya tenía el tiempo allí. Ya lo habían puesto a él como juez. Y luego sale y les dice a ellos: no, hermanos, así no. Imagínense. Ya se había mezclado tanto con ellos que ya se había sentido, yo creo que ya hasta compadres tenía allí. Ya tenía hasta hijados, me imagino, allí, ¿no? Pero no convenció a nadie. ¿Por qué? Por el testimonio. Cuando nosotros guardamos nuestro testimonio delante de nuestros seres queridos y les hablamos de Cristo, lo que Cristo hizo en nuestra vida, el testimonio tiene validez. Es tu carta de recomendación. Hoy en día cuando usted aplica a una compañía, usted da su resumen, ¿verdad? Usted da su resumen, lo que usted sabe, sus calificaciones, sus credenciales. Pero usted tiene que hacer una carta. Esa carta es una carta de presentación. Eso es como la cherry arriba del pastel. Ahí lo pone encima. Nuestro testimonio, hermano, tiene que tener validez delante de ellos. Nuestro testimonio tiene que decir más que 1000 palabras. La palabra de Dios dice que si una mujer vive con un hombre que no es salvo, el testimonio de ella va a hacer que él venga a los pies de Cristo. Pero a veces que nuestro testimonio, en vez de acercarlos a Cristo, dice: no, hombre, yo como yo les he predicado personas y dicen: no, yo conozco un primo hermano de nosotros que va a la iglesia fulana y luego nos anda predicando el evangelio y luego después nos andan servando una cerveza. No, dijo, así no, dijo. Aún la gente del mundo sabe que los hijos de Dios no debemos de tomar. Aún la gente sabe. Y no nos cuestionan. Yo cuando me ofrecen algo, cuando vamos a ver si estamos ahí, me dicen: ¿no quieres? Le digo: no, gracias, yo no tomo. Tengo años que no tomo. ¿Nunca tomaste? Sí, claro. Yo creo que ya me tomé las que yo me debía de haber tomado ya. Y ni deberías de tú tomártelas porque no te van a hacer bien. Pero el testimonio de nosotros tiene que decir más que 1000 palabras. Dice ahí el versículo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Note lo que dice vamos a ir cerrando con los últimos versículos. Dice San Juan capítulo 3, versículo 13, ¿verdad? Primera de Juan 3, 13. Vamos a mirar desde el versículo 10, ¿verdad? Desde el versículo 10 nos dice: en esto se manifiestan, mire, los hijos de Dios y los hijos del diablo.
¿Cómo? Bueno, nos da una descripción. Todo aquel que no hace ¿qué? Justicia, no nomás justicia, se para por lo que es justo. Lo que está mal y lo que está bien. Pero a veces sabemos que alguien está mal y ahí seguimos. No hacemos justicia. No sabemos nosotros hacer justicia. Y esto dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, y note, y ama, y que no ama a su hermano, note, no es de Dios. ¿Cómo identificamos? Yo no puedo criticar al hermano Welter porque es ¿qué? Mi hermano en Cristo. Yo no puedo criticar a mi hermano carnal porque es mi hermano. Cada uno de nosotros. Pero a veces nos criticamos entre nosotros sabiendo que somos hermanos. Y debemos nosotros hacer la diferencia. En esto dice, en estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no nomás hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. No me diga que Judas amaba a Pedro. No. ¿Por qué Judas no amaba a Pedro? ¿Por qué Judas no amaba a Jesús? Porque no le amaneció. Esa es la alerta Amber, ¿verdad? Así que ahorita van a sonar todos, ¿verdad? Cristo va a venir, hermano. Ya pitó el teléfono del hermano, ¿verdad? Prepare su corazón. Dice todo esto, en esto es manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuál principio? Jesús. No nomás Jesús, la ley. Más allá todavía. Del que hemos oído desde el principio. Que dice, que nos amemos unos a otros. Yo digo, hermano, los que realmente no amamos, mire, de castigo Dios nos los va a poner de vecinos, hermano. Por toda una eternidad. Es que el hermano Hugo yo no lo puedo ver ni en pintura, ahí me lo va a poner enfrente. Es que el hermano Welter no lo puedo ver ni en pintura, no va a estar enfrente, pero va a estar a un lado. Que cada mañana me voy a levantar ahí, híjole. Bueno, allá no va a haber mañanas, ¿verdad? Ni noches, ¿verdad? Allá va a ser, allá no va a haber, ¿verdad? Vamos a estar una eternidad, no va a haber sol ni luna, nada de eso. Que nos amemos unos a otros, hermanos, dice ahí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pregunta, ¿por qué lo mató? Porque no lo amaba. Si lo hubiera amado, no lo hubiera matado. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Esa es la pregunta. ¿Por qué causa Caín mató a Abel? Exactamente. ¿Cuáles obras? Su actitud. No somos salvos por obras, pero el amar es una buena obra. El amar es una buena obra porque demuestra que yo soy ¿qué? Diferente. Santiago nos dice, hay personas que decimos yo soy salvo, pero no demuestro ninguna obra. ¿Podrá la fe salvarle? Es una fe muerta si no presentamos obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano
justas. ¿Usted cree que Abel hubiera matado a Caín? No, porque sus obras eran ¿qué? Justas. Es mi hermano. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os ¿qué? Mire, el mundo aborrece a los cristianos. ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos? Porque aborrecieron a Cristo. Y nosotros queremos que el mundo nos ame. Nunca va a suceder tal cosa, hermano. Por eso debemos de hacer nosotros la diferencia. Por eso nosotros debemos de hacer la diferencia. El mundo aborreció a Cristo. Hermano, el mundo te va a aborrecer. Pero nosotros queremos encajar con el mundo. Y queremos que el mundo nos diga, no, tú eres mi compadre, vente. No. Mire, es triste que a los cristianos nos invitan a una fiesta y vamos. Y es triste que nosotros los invitamos a ellos a la iglesia y no vienen. En la familia de mi esposa, ¿verdad? Y está saliendo en y lo van a mirar. Mire, nos invitan a la fiesta de la familia. Sí vamos, ¿verdad? Sí vamos. No digo que no, sí vamos cuando se presta la oportunidad. Pero cuando nosotros los invitamos, no vienen. Y les digo a ellos, ¿cómo quieres que yo vaya si tú no vienes? O usted cree que al yo ir a la fiesta, ellos van a venir. Esa es la mentalidad de nosotros. Que al ir yo y participar, él se va a mirar comprometido a venir. No va a pasar tal cosa. Y a veces así somos con el mundo. Que si yo voy con mi fiesta a mi compadre, a lo mejor él sí va a venir conmigo. Pero no sucede así. Dios nos hace hacer la diferencia. No van a venir. ¿Por qué, hermano? Porque aborrecen a Cristo. Quieren la persona que era antes de que tú vinieras a Cristo. Pero no quieren la persona que ven ahorita. Es que este va a venir con la Biblia en la mano. Mira cómo nos han hospedado a nosotros los aguafiestas. Así nos han hospedado a nosotros, ¿verdad? Party poopers, los aguafiestas. Así somos nosotros, hermano. Todos los cristianos así somos aguafiestas. Porque llegamos, ya llegó el hermano. Qué bueno, ¿verdad? Que la gente vea la diferencia en nosotros. Y no que digan, ay, ya llegó mi compadre, ahora sí se va a poner mejor, ¿verdad? No, hermano, debemos de nosotros llamar a hacer la diferencia. El programa del arrebatamiento, no sabemos cuándo va a venir. Será de repente. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los vivos en Cristo serán arrebatados juntamente con los muertos resucitados para reunirse con el Señor. Y mientras esperamos al Señor, la promesa de su venida es una esperanza consoladora en los tiempos duros de prueba. Ese es un programa que el Señor tiene. Y el Señor no va a cambiar su programa. Él ya lo puso, Él va a suceder, Él ya sabe cómo va a suceder. Él no lo va a cambiar. Gloria a Dios, hermano, que tenemos una gran esperanza, que un día vamos a ir. En la casa de mi Padre, Jesús dijo, muchas moradas hay. Allá está Tino Hernández. Ahí está reservado. Y no va a venir alguien, el Señor ese lugar no va a ser transferible. Ahí está. Ahí va a estar el lugar del hermano Walter Torres ahí. Ahí va a estar el mío. Ahí va a estar el de mi esposa, yo la quiero de vecina. Como no podemos vivir juntos allá, pero al menos yo la quiero de vecina, ¿verdad? Yo creo que ni de vecina nos las va a poner el Señor, ¿verdad? Dijo una hermana, cuando le dijo, oye, ¿tú me amas? Dijo, sí. Dice, ¿y me amas para siempre? Dijo, no, nomás en esta vida, para siempre no. Aquí nomás, en la tierra. Ya no, ¿verdad? Imagínense que la ama eternamente, ¿verdad? Si no la aguantaba, ¿verdad? Así que era más para que se riera, hermanos. Se cancela el contrato. ¿Me amas para siempre? No, espérate. Nomás te amo en esta vida, pero una vez que este cuerpo se termine, aquí se termina nuestro contrato. Es un contrato por escrito, ¿verdad? Y allá le preguntaron a Cristo en la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Ahí andaba la gente preguntando a Jesús, ya que
todos la tuvieron. Y dijo el Señor, en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Hermanas, allá van a ser libres. Aquí en la tierra no. ¿Verdad? Aquí ya firmó, ahora se aguanta. Aguántelo, hermana, ¿verdad? No es eternamente, ¿verdad? 75 añitos, unos 80 lo máximo, 90 y ya. Lo despide y ya. Su contrato terminó, ¿verdad? Ahí es donde termina el contrato. El divorcio termina cuando uno se va al cielo, ¿verdad? Ahí se acabó. Entonces se quedó libre el hermano o libre la hermana, ¿verdad? Espero que se quede con dinero, ¿verdad? Imagínense, va a sufrir la hermana sola y sin dinero. Entonces sí, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que aprendemos de tu palabra. Señor, permítenos, Padre, seguir disfrutando de tus maravillas y de conocerte a ti, Padre. Señor, ya tienes tú pronosticado, Señor, en mente cuándo vas a venir por nosotros. Quizás será hoy, quizás mañana, quizás la próxima semana, quizás el próximo año. No sabemos, pero nuestra esperanza es que si usted no viene, Señor, por nosotros, nosotros iremos con usted, Padre, para estar eternamente con usted en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.